torbellino de color. A mí me llaman, mire usted, Lola de España, y no me extraña porque España me parió. Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que nos vamos a dedicar hoy a una estrella legendaria. Cumple 100 años, la faraona, ya lo han visto, la más grande de España, una de las grandes artistas, y vamos a hacer un repaso de Lola Flores en su versión cinematográfica. Así que hoy nos vestimos de copla, de Faralaes, con David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué bien, qué alegría. Sobre todo hablar de un mito que conoció la leyenda en vida y que yo creo que Tico Medina, que es su biógrafo, la definió como nadie. Dice que era la enviada especial de la alegría. Esa era Lola Flores. Guillermo Balmori, además vienes con lunares. Con lunares. Una de las grandes y que además muy desconocida su faceta cinematográfica porque quedó eclipsado por todo lo demás, lo social, lo televisivo, ¿verdad? Yo creo que la palabra estrella, que el cine español no ha sido muy dado a estrellas porque no es un Star System como en el sistema de Hollywood, era el Star System, el sistema de las estrellas. Hay una estrella por encima de todas, que yo creo que sería Lola Flores, como tú dices. No es que las películas fueran malas, ni fueran buenas, ni fueran más desconocidas, es que ella eclipsaba su figura, todo lo que hacía. Se cuenta que cuando iba a México, por mucho que trabajara con grandes figuras mexicanas y que eclipsaba a todos, la película se convertía en una película de Lola Flores, aunque el compañero suyo fuera mucho más popular en México. Ese poder de ser pues, una estrella no tiene por qué ser una gran actriz, o no tiene por qué ser... En el caso de Lola Flores está por encima de todo eso. Es decir, es Lola Flores. Y ser una estrella, ser buena actriz o ser buena cantante hay muchas. Ser una estrella de pura cepa hay pocas. Lola Flores era la gran estrella española. Creo que la muerte de Lola Flores fue uno de los acontecimientos históricos más importantes de nuestro país. Bueno, hoy vamos a repasar muy por encima, porque a pesar de que no hizo muchas películas, sí que hizo las suficientes como para pasar a la historia con canciones míticas y legendarias que luego ella popularizó sobre los escenarios, pero que casi todas venían del mundo del cine. Por ejemplo, estamos viendo aquí algunas imágenes de La Faraona, una de las películas la que le dio nombre, en fin, a la faraona. En fin, la vamos a seguir viendo actuando en muchas películas porque vamos a hacerlo cronológicamente y hay películas muy importantes como, por ejemplo, vamos a ver, de las primeras apariciones suyas, Martingala de 1940 es su primera aparición, ¿verdad? Es una aparición de ella como para lo que la llamaban al principio, ¿no? Era como una figura folclórica que querían como adorno en ciertas producciones, así es como empezó. No era la protagonista, no era ni siquiera, casi no tenía ni diálogos, sino que bailaba, cantaba, y era una estrella flamenca que adornaba la película, ¿no? Ella, por ejemplo, estos papeles de gitanilla, que ella de alguna forma en las memorias cuenta que ella en realidad no es gitana, no. Era una cuarterona, como decía, ¿no? Porque el cuarterón es un gitano solo de una parte, la cuarta parte, decía ella, de su sangre, porque efectivamente, o sea, gitano era el Pescailla, gitanos eran sus hijos, pero ella no. Y entonces decía, ay, qué penita que me metan a hacer estas películas, cuando a mí me hubiera gustado hacer, ¿te acuerdas que decía una Gina Lollobrigida, una Sofía Loren? Ana Magnani, decía Ana ella. Magnani. Entonces, claro, enseguida se le encauzó en estos temas. Ella decía, ¿qué más quisiera yo que ser gitana? Decía efectivamente, ella. ¿Qué más quisiera yo? Decía ella, pero no lo soy. Pues la segunda película en la que ya aparece y actuando es aquí, Un alto en el camino. Qué jovencita está. Y ahí tenía ese rizo a lo Estrellita Castro. Sí, es la época de Estrellita Castro, además esas cejas depiladas tipo Marlene Dietrich, ¿no? de los años 30. Es curioso verla así, ¿no? Aquí ya tenía un papel considerable, era la tercera ya el reparto y tenía ya más papel, ¿no? Decían los críticos enseguida, yo creo que también La Faraona, que fue un hallazgo también de Cesáreo González y de su viaje a México, que ya tenía el perfil egipcio de una niña de Jerez en esas películas tan tempranas, ¿no? No parece ni ella, ¿eh? No parece ni la propia Lola Flores. Fijaos, hemos recuperado un nodo con el niño Ricardo, que era una institución jovencísima. Claro, es que Lola Flores no solamente hizo películas, hizo muchos espectáculos de gran calidad, de mucho dinero invertido, que los hizo además durante toda su vida, no solo en España, sino también en México. Y este nodo es muy curioso porque nos da a conocer esa parte más de los espectáculos que ella hacía en vivo, que era también, los compaginaba con las películas y con la grabación de los discos, ¿no? Es un documento histórico, la primera vez que aparece en el nodo ella y está jovencísima. Y de ahí su tendencia vital, que lo cuenta también en sus memorias, a una cosa muy bonita de ella, que era que velaba por las noches, pero de los tablaos, ¿no? Sí. Esa costumbre de velar por las noches
la llevó durante toda su vida. La estrella de los dioses de la madrugada, decía Eso que era es. con Manolo Caracol. Exacto, Manolo Caracol. Ahí has dicho uno de los nombres míticos, históricos en la copla, en la canción, en el flamenco español, pero sobre todo en su vida personal, turbulenta y absolutamente un antes y un después en la vida de Lola Flores, cuando aparece la adoración que él tenía por Manolo Caracol, que se ve luego plasmada en algunas películas, pero Tenían una relación desmesurada, vamos a decir, una relación muy pasional, muy desbordada. Es curioso porque primero fue Caracol, Lola dependía de Manolo Caracol, pero luego en una segunda fase, ¿verdad, Guillermo? Fue Lola quien le dio trabajo a Manolo Caracol y bueno, pues era un hombre, era una relación secreta que tuvieron. Manolo Caracol era un hombre casado, que tenía su familia y que efectivamente tuvo una influencia turbulenta, como tú bien dices, en la vida de Lola Flores. Es su descubridor, ¿no? Yo creo que es un poco ni contigo ni sin ti, ¿no? Estas parejas que no pueden estar separadas. De amor-odio, tampoco que es tu juntos. verbo favorito. De amor-odio. Amor-odio. Y es su descubridor, perdón, su mentor. Y bueno, y vivieron esa historia que además sería vital también para el posterior desarrollo de ella, ¿no? Incluso a nivel personal. Embrujo puede ser una de las mejores películas del cine español. Dicen que la mejor de ella. No sé si tú estás de acuerdo, David. Pero Es absolutamente es una obra maestra de Carlos Serrano de sí, Osma. es un cineasta a reivindicar totalmente. Y de los mejores títulos de cine español. Ocurre un poco con Edgar Neville, ¿no? De pronto, esa luz de un cine único, en medio de lo más típico, lo más folclórico, aparece Embrujo, donde habla de la fatalidad, lo negro del flamenco, el alma negra. Falla está también en Embrujo, ¿no? Entonces, todo eso para mí, y yo creo que para Guillermo, es la mejor película de Lola Flores. Y todo además ese ambiente un poco psicodélico. Sí, ¿no? sí. Y aparece una de las canciones emblemáticas de la música española, que es Niña de Fuego. Eso es. Una canción bellísima que le canta Manolo Caracol a ella. Claro, entre Niña de Fuego y El Fuego Fatuo, los hallazgos andaluces de Falla, de Lorca, todo ese mundo está presente. De hecho, se la compara mucho por su presencia y su fuerza, representante del espíritu de la historia de España, como el propio Federico García Lorca. Es decir, ella encierra muchísimo del duende gitano en sus venas. Y esta película es absolutamente representativa de eso, ¿no? La fatalidad, el embrujo, la llama, el incendio, todo eso está ahí recogido. Guillermo, hay una película curiosa, Jack el Negro. Jack el Negro es una coproducción, es hispano-norteamericana. Fíjate, una película que tú ves a George Sanders y a Herbert Marshall con Lola Flores. Y Agnes Moorehead. Y Agnes Moorehead, es decir, de Julien Duvivier, el director francés, sale ella. Este es el trocito que sale aquí es lo único que sale, solamente sale Con Manolo Caracol. bailando con Manolo Caracol. Hizo 3 películas con él, luego hizo La Niña de la Venta también, pero es curioso, ¿no? Esta una coproducción que no se daba ni por asomo en aquella época, estamos hablando de los primeros años 50, finales de los 40, y sale, pues eso, adornando un reparto multiestelar, y era la aportación española más... Es de esas rarezas que hay. Yo tardé muchos años en encontrarla, me encantó, porque sabes que soy fan de George Sanders, y es de contrabandistas, de gente Rodada en pues, Mallorca. al margen de la ley y rodada aquí. Cuando venían a Mallorca, España... Son los años, pues eso, de Pandora y Yolanda Errante y de todos estos grandes astros verdad. que salían unas cosas preciosas. Sí, sí. Bueno, nos vamos con las primeras películas ya como estrella de Lola Flores. Ahí ya mostraba su ímpetu, su genio, su arte, pero empieza a aparecer en La Niña de la Venta, en la primera película en la que ella ya es la protagonista, en esta película ya en color. Sí, es curioso porque este color bicromático que estamos viendo, que solo utilizaban los verdes y los rojos, era un color muy primitivo que en Hollywood había llegado en los años 20 y aquí llegó en los años 50, fíjate el desfase que teníamos. Y es que esas dos películas, tanto Estrella de Sierra Morena como esta Niña de la Venta, están rodadas en ese color que no muchas estrellas podían rodar en ese color. Es decir, la entrada en el cine de Lola Flores después de Embrujo, en el cual, como decía David, era Manolo Caracol y Lola Flores, aquí es Lola Flores y Manolo Caracol ya, tiene la entrada por la puerta grande con películas en color, algo que no se daba realmente El mucho. año 1951 es clave en la carrera de Lola Flores, es la firma de su contrato con Suevia Films, Cesario González, que la celebran cara a la prensa a la canallesca en Chicote, con una gran fiesta, y es de las primeras en darse cuenta. A mí los periodistas que vengan aquí, y les invitaba a las copitas. Claro, y ya era el gran reclamo. Bueno, Cesario González también lo hacía mucho. Y Cesario eso, González también lo claro. hacía, y fue un exitazo, ¿no? La firma del contrato de Lola Sí, Flores. de 6 millones de pesetas. 6 millones de época, pesetas, de la sí. época. Bueno, en esta película que acabamos de ver, de Sierra Morena, aparece José Isbert. Nos vamos con el triunfo en México, porque hay un apartado, como hemos dicho al principio, que es su paso a México. Ella se encapricha un productor importante, Cesario, de ella,
y ahí empieza a hacer grandes películas. Una de ellas da título a una de las grandes canciones que ha versionado, ha popularizado en los escenarios hasta casi sus últimos días, que es Hay pena, penita, pena. Cesario era un emigrante que volvió de indiano, que no tenía ni idea de cine. Y entonces lo que hizo muy bien es rodearse de todas las folclóricas, ¿no? Por ejemplo, Carmen Sevilla también era una mujer de Cesario González. Y entonces él vivía a la pícara en México. Bueno, pues esas historias, ese conocimiento se vuelve a llevar a las estrellas, y en esta vida que llevaban los Flores en México con Carmen Sevilla es divertidísimo, porque decía Carmen Sevilla, pero si ahí en México la casa de Lola Flores hacía una tortilla de patata, que te imitaba vino, una paella, estaba todo el día como si fuera Madrid, pero allí, ¿no? Y es precioso. Y la verdad es que Agustín Lara, por ejemplo, todos las grandes estrellas, los grandes cantaores querían estar con ella. Escuchamos un poquito. Pena de mi corazón, que me corre por la vena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo porque parece flamenco. Bueno, esta es Limosna de Amores, una película de nuevo en México, aquí con rancheras, una película que, bueno, pues es una mujer. Ahí empieza ella a tomar de nuevo el protagonismo. Es que Miguel Maraita también es uno de los primeros que dice, vamos a trufar, y esto es muy bonito, el cante hondo con las rancheras mexicanas. Y le salen unas cosas, unas mixturas preciosas, y Lola lo aprovechó muy bien. Hay que decir además que la época de México es una época en la cual todos los ítems de ella, no todos, pero muchos, la faraona, el título de faraona se lo ponen en México, no se lo ponen en España. Sí, las películas Hay pena, penita, pena es mexicana. Todas las, digamos, casi la iconografía, incluso verbal, diría yo, ¿no? de los sobrenombres de las canciones y de lo que va a ser la definición de ella, viene mucho de México. Y como decías tú, mezcla mucho, y fíjate que incluso, es lo que decía yo antes, aunque trabajó con grandísimos compañeros que eran mucho más importantes que ella en México, la película acababa siendo de Lola Flores, no era una película es muy de esos actores. Ver en estos argumentos que las estuvimos preparando para el libro de Notorious, cómo ella lleva lo hispánico a México, en México se lo reconocen, y también como las raíces, y estaban buscando el cante hondo los propios mexicanos, y eso es un ciclo precioso. Hay que decir además que en aquella época España no tenía relaciones diplomáticas con México, porque México no reconocía al gobierno de Franco, reconocía al gobierno de la República, es decir, no tenía ningún tipo de relación, y se utilizó a estas artistas, a Lola Flores, para hacer un poco entrada o allanar un poco de diplomática, efectivamente, fue diplomática en ese sentido. La faraona se la ponen a partir de una película que se llamaba así, La Faraona, y que yo creo que es el adjetivo más perfecto, calificativo, Poca la etiqueta más perfecta que le podían haber puesto. Aquí estamos viendo los títulos de crédito precisamente de esta película mexicana, que fue muy importante en la vida de ella, porque no solamente ya era aquí una auténtica celebridad. Es que fijaos una cosa importantísima. La Carmen Flores, la hermana. Si Carmen Sevilla o Paquita Rico sí hacían pues de mujeres discretas, esposas, dóciles, en cambio Lola Flores representaba ese taconeo recio de mujer independiente en sus películas. Y esto yo creo, ¿verdad, Guillermo?, que la apartaba un poco del estereotipo de la época. Y es muy rompedora. Bueno, ella era feminista, ella era muy anticipada a muchas cosas, y en eso se apartó un poco de las otras. Totalmente. Bueno, es que iba con su carácter, no podía hacer otra cosa. Es que ella era así. Ella era así. Es que ella hacía de Lola Flores. Ella llevaba esa parte gitana que ella decía, ¿qué más quisiera yo que sea gitana? Claro. Que hemos dicho antes. En México, como tampoco se diferenciaba mucho, ahí sí que era gitana, podía desarrollarse como gitana, aunque no lo fuese, pero ella tenía esa querencia. Y aunque ella no hubiese tenido esa querencia, su físico y su arte le llevaba, ¿no?, al, entre comillas, gitaneo. Bueno, de hecho, fijaos hasta qué punto es importante en México que cuando Tico Medina investiga, dice, me he enterado en México de la primera actuación siendo niña en Jerez, en la Plaza Mayor de Lola Flores. O sea, los mexicanos guardaban más memoria de la mítica faraona que en España, para que nos hagamos idea. Lola Flores, estamos haciendo un repaso, sus primeros años, ya estamos viendo ahí la transformación física también. Sí. Sueños de Oro es otra de las grandes películas con las que vamos a cerrar ese ciclo mexicano. Aquí la estamos viendo, ya la transformación
ya el peinado, Sí. la sofisticación, Más ¿no? en el sofisticada, vestuario sí. y sobre todo las canciones ya eran más depuradas, ¿verdad? Es que además a ella siempre le gustó vestir bien y estar bien arreglada, ¿no? Es decir, siempre en su vida privada la puedes ver con esos collares de perlas, ¿no? Y esos cardados tan... Es decir, era una mujer que le gustaba vestir pues, un poco como le pasaba a María Félix, todas estas actrices mexicanas que eran también musas un poco de la moda de la época, ¿no? Lola Flores siempre le gustó un poco no unirse demasiado a ese concepto de folclórica en todos los ámbitos, sino que en su vida privada De hecho, los productores tenían a gala, aquellos viejos productores, pues de regalarles esas joyas, que las luciesen. Bueno, y las publicitaban bien Las también, publicitaban bien, o sea, que son muy anticipatorias del Star System también. Mientras estaba en ese periodo mexicano, lo alternaba con películas en España, porque allí era una auténtica celebridad, y aquí lo empezaba a hacer. Bueno, no abandonaba esta vena gitana suya. Ahí estamos viendo a un jovencísimo Fernando Fernán Gómez en Morena Clara, una película color bicromático con también, Ana ¿no? Mariscal y Miguel Ligero, Manuel Luna, un auténtico reparto de lujo al servicio de esta mujer. Y hay una película muy curiosa porque mucha gente también... dice que esta es la mejor de... O sea, donde se ve mejor a Lola Flores. Exactamente. Pero es que ha hecho de todo, ha hecho hasta de... Además, fijaos qué canción, fijaos. Pero si hay que destacar una de las canciones que empezaban a ser fuertes en su repertorio, es la siguiente que pertenece a esta película, que es La Zarzamora. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció. Después de esta zarzamora que es Ojo, eterna... que ella decía que esta canción la definía vitalmente, que eran las lágrimas con lo dulce, la alegría con las penas, porque esa fue la vida de Lola Flores, no se nos olvide. Y la zarzamora, ella dice, esta soy yo. Esta película, además, Moisés se iba a llamar La monja gitana, y la censura no dejó, porque parecía que una monja no podía ser gitana. Bueno, María de la O, la primera colaboración con el que sería su futuro esposo, el Pescailla, uno de los, Antonio González, uno de los descubridores de la rumba catalana. Ahí lo estamos viendo. Jovencísimo, una gran figura actor, también. una figura importante, eclipsada por Lola Flores. Eclipsada además voluntariamente también, quiere decir que él tuvo la gallardía, ¿no? y el querer que su mujer triunfase a costa de él empequeñecerse, ¿no? Y eso hay que ser muy valiente para Dice hacerlo. Antonio Carmona en una entrevista, dice, bueno, es que el Pescaía se inmola, se sacrifica, se quita de en medio para cuidar de los 3 hijos de Lola Flores. Un gran hombre, yo creo. Y un gran compositor. Ahí estamos viendo en la segunda película que están juntos, Venta de Vargas, cómo se parece a Antonio Flores. Sí. Madre mía. Podíamos chocar con Sí, un sí. aeroplano. Bueno, seguimos viendo de la Venta de Vargas otra de las canciones destacadas, otra de las actuaciones. Ella estaba triunfando en América, estaba triunfando también aquí en nuestro país. Estamos haciendo un repaso a su trayectoria cinematográfica muy rápida, porque fijaos la cantidad de películas y sobre todo en más todas, de la que se imagina mucha más gente, de las que se imagina la gente. Hay una muy bonita que tiene también una canción muy destacada, sobre todo porque está al lado de grandes protagonistas. Las como tres es- grandes. Las 3 grandes, ahí está. Carmen Sevilla, está Concha Velasco también. Concha Velasco no. No, perdón, Paquita Paquita Rico. María Esquerino. Que hizo Luis Saslavsky, el director, fue el primero que llegó a ese acuerdo de que las 3 estuviesen equilibradas en los títulos de crédito. Con aquel remolino, ¿no? Con aquel remolino para que no se enfadaran, que Era eso como también molino que saca. era un tema de ego. Y fijaos Mira, el claro. tema que aparece aquí. Mira, este tema, así como otros temas primero era el tema y luego hacían la película, Atubera, que está cantada en esta película, es de la película, es decir, está compuesta por la película y luego... Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu... Bueno, pues hemos descubierto un reportaje que hay en Televisión Española, un nodo del rodaje de esta película, donde está Carmen Sevilla, además, llevando adelante al cámara que graba un poquito. Ahí estamos viendo, esto es el rodaje de esta película, bueno. obviamente en blanco y negro. Qué maravilla, ¿eh? Es una de las joyas que tenemos aquí en Radio Televisión Española. Bueno, nos vamos a
Nos vamos a esa etapa de plena madurez, ya donde Concha, perdón. Saludo a Concha Velasco, está pasando malos momentos. Doña Lola Flores, la Lola, la faraona, ya está aposentada como estrella y haciendo películas con Mariano Ozores, como El taxi de los conflictos. Aquí ya no solamente canta, aquí actúa y cómo cubre toda la escena. Ahí estamos viendo Rosario, ¿no? Está Rosario. Sí, es Rosario. Está Rosario, Sí, sí. está Rosario. Y después hay una película, después vamos a ver un tema muy importante de ella, pero vamos a ver una película como esta, que es icono pop. Esto sería... Una señora estupenda. Esta es la Rosalía de ahora. O sea, el icono pop de una señora estupenda que ya define cómo es. Fíjate que bien se adaptaba a los tiempos y que bien quedaba siempre. O sea, la hemos visto en los años 30 con las cejas depiladas, que estaba estupenda. Y después en además, Mexicana, queridos, aquí. Lola Flores, Fíjate. en medio de la turbulenta época del destape, no cedió. No. Es decir, eligió muy bien las películas simpáticas, divertidas, pero no hizo ese cine del destape. Casi se retiró en esa que época casi también. se retiró, ¿no? Pero ella, desde luego, eligió muy bien los títulos y a Mira sus qué gracia, directores. Bueno, ¿y esta qué me decís? Bueno, esta es la estrella. Bueno, eso es una absoluta maravilla. O sea, Pero qué reparto Qué esta maravilla, película. sí, camarón. Máximo Valverde, Antonio Garisa, Rafael Alonso, Estelita Castro, Ángel de Andrés, Arturo Fernández, Amparo Soler Leal, Isabel Garcés, Manolo Gómez Bur. Bueno, maravilloso, y escuchamos esta canción porque es un trabalenguas Sí. imposible de hacer. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? La piedra de macacharaco machacaba mi niña en los ajos. Y ajo de macacha piedra. Y piedra de macacharaco. Ay, que el maca no se te olvide porque si no te has colado. Ay, cómo me la maravillaría yo. ¿Y cómo me la maravillaría yo? Ay, cómo me la maravillaría yo. Yo tenía una Bueno, por mucho que Muy lo intenten, Lázaroff, ¿eh? sí, sí, Lázaroff. absolutamente. Bueno, fue tan- no lo van a intentar hacer. Fue tan importante este título, cómo me la maravillaría yo, que Francisco Umbral, su columna empezaba cómo me la maravillaría yo, y la Es gente verdad. pasó al acervo popular. sí, esa sí, frase, es ¿te verdad. acuerdas? Esa Bueno, frase, que era, como la de, ¿cómo si me queréis ir. Sí, Bueno. si me queréis ir, sí, sí. Últimos títulos de Lola Flores, ya su presencia daba plus a la película, porque aunque fuera mediocre como esta, una película sencilla, con José Luis López Vázquez, como no, hacía de doña Juana la Loca, Sí. Juana la Loca a veces, y yo destaco una película donde tiene un papel no secundario, tampoco lo es, pero aparece junto con Cristina Hoyos y junto con otros grandes artistas, y ahí está en Truanes, ese debut de Miguel Hermoso, una maravilla de película que recomendamos ver, porque es una joya de film donde está, bueno, de vieja amiga de Paco Raval, de Arturo Fernández. Y tengamos en cuenta que al acabar el rodaje, Lola Flores se iba hasta entrada de la madrugada al tablao flamenco, al espectáculo, que por la mañana venía de hacer consultas médicas, que ya sabemos que estuvo muy malita, y que era una mujer con una energía extraordinaria, volcánica, inagotable. Yo creo que estas películas te acercan a lo que decías tú antes, a Lana Mañani, esa que quería Sí, ser. totalmente. Quizás esta película es la que más le acercó a eso. Un apunte, la última película que hizo ella, como película, como actriz, fue Los Invitados, donde relata un hecho real, que es un hecho que sucedió en Marruecos, en fin, una historia donde ella aporta un papel secundario pero importante dentro de la película, porque decíamos que su última aparición en cine fue Sevillanas. Ahí tuvo un papel estelar en la gran película de Carlos Saura, donde nadie mejor que ella llevaba la bata de cola, ahí junto con grandes estrellas del flamenco, Manolo Sanlúcar, Camarón de la Isla, Manuel Pareja Obregón, Rocío Jurado, destacaba la figura de Lola Flores. Qué serena madurez ahí, ¿verdad? Maravillosa, sí. Me recuerda tanto a una actriz que a ella le encantaba. Ella quería ser la Irene Papas de Zorba y Griego, Efectivamente. con esa belleza racial morena, ¿no? Y en televisión destacamos una cosa muy bonita que hizo, que fue Juncal. Volvía con Paco Raval, aquí con El Brujo también, con Cristina Hoyos, en esta maravillosa serie que hizo, esta miniserie, volvió Jaime de Armiñán. En esta casa, mira, mira El Brujo ahí, con el pelo moreno. Ella fue muy amiga de esta casa, de Televisión Española, y siempre
desarrolló mucho talento aquí, ¿eh? Su público para ella era lo más grande. Ese gesto que tenía Lola de golpearse el pecho, incluso cuando no se lo debía golpear, ella lo pensaba, se lo decía a Tico Medina y a pesar de todo, lo digo, bueno, cuando iba al médico a la pobre y seguía golpeándose para dar lo mejor de sí, ¿no? Se lo machacaba más que golpearlo, sacando fuerzas de flaqueza, que a mí es lo que más me deja perplejo, es la energía que tenía Lola hasta el final. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Habría más tiempo para ver anuncios, un partido de fútbol que hizo con las folclóricas. No disponemos de tiempo porque sí que se hizo una biografía de la película Lola. La película, un film de Miguel Hermoso con el que había hecho Truanes. Bueno, no del todo acertada, pero en todo caso mostraba la biografía de esta grandísima artista. Gala Évora interpretó el papel de Lola Flores y bueno, queríamos destacarla porque realmente merecía la pena mostrar que ha habido una biografía que poco se ha tratado en las biografías las grandes estrellas del cine español. Tal vez Camarón se ha hecho alguna aproximación. Bueno, vamos a ir con los libros y muy rápidamente, tenemos muy poco tiempo para destacar el primero de todos, Guillermo, David Felipe. Bueno, perdón. pues os traigo Scarface de Armitage Trail, un volcado en novela de las crónicas que este maravilloso escritor, que se llamaba Maurice R. Kunz, realizó en Chicago tras las huellas de nada menos que Al Capone, o un similar de Al Capone, jugándose el tipo también porque tenía conversaciones con el AMPA. Prólogo de nuestro querido Gerardo Sánchez y aquí Editorial Tésera, enhorabuena porque están haciendo unas ediciones de las novelas del gran cine, así que no se lo pierda nadie, este Scarface. De Scarface a la protagonista del día. A la protagonista de hoy. Este libro, Flores para Lola, escrito, dice una mirada queer, feminista, sobre la faraona, edición de Carlos Barea, que coordina un grupo de autores que lo que hace es precisamente eso, es mirar lo avanzada que fue Lola Flores, a veces inconscientemente incluso, ¿no? sobre reivindicaciones hoy en día como son el feminismo, como son los homosexuales, otras reivindicaciones, que ella fue pionera en ese sentido, porque era una mujer libre y que en esa libertad que ella ejerció rompió muchas normas y a veces incluso inconscientemente, pero que hoy se la toma, fíjate, para que haya dado lugar incluso a un libro que trata toda esta influencia muy interesante y que yo creo que es la que la actualiza más, ¿no? La que la convierte en una mujer actual. A Lola Flores. Pues gran libro y saludamos a Carlos Barea, que ha venido a ver el programa también aquí con nosotros. Yo recomiendo el de Notorious, que acaba de salir porque hemos colaborado muchos de los grandes amigos de Guillermo Balmori de Notorious. El universo de Lola Flores, aquí está todo. Todo lo que diga es poco porque está no solamente una maravillosa colección de todas sus películas, sino las fotografías, en fin, como está siempre bien ilustrado y los que hemos participado es un auténtico lujo haber mostrado Lola Flores en papel aquí en este papel. Bueno, quiero saludar a una persona que ha retratado a Lola Flores y cuando digo retratado es literalmente en pintura. Antonio Montiel es un pintor retratista malagueño importantísimo, retratista de las más grandes figuras mundiales, la reina de Inglaterra, los príncipes de Gales, los reyes de España, muchos artistas importantes. Bueno, guarda un especial recuerdo de cómo retrató y cuándo conoció a Lola Flores. Hablar de Lola Flores es, sin duda, hablar de una mujer y de una artista irrepetible. Una artista que hemos tenido el privilegio de tener en nuestra España y en mi caso de haber podido conocer personalmente y haberla podido retratar. Este retrato lo pinté en el año 89 para una serie denominada Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones para la revista Lecturas. Y sobre todo quise hacer un homenaje a una mujer que con la mirada, que con el gesto lo decía absolutamente todo. Nunca olvidaré cuando realicé la exposición Mujeres de España y llegó al Hotel Meliá Don Pepe de Marbella, donde estaba inundado de gente, y de pronto Lola entró morena de la playa con un vestido dorado y aquello de pronto se silenció. Todo el mundo quedó callado ante la presencia de Lola, que se acercó a mí y pude mostrarle la exposición y cuando vio ya su cuadro expuesto me dijo: has logrado retratarme con el alma, que eso es lo que a mí me gusta. Tuve la suerte de que luego en esas memorias que le escribiera el gran Tico Medina, el periodista, hablara de ese cuadro y para mí desde luego ha sido motivo de orgullo porque
siempre la he admirado y espero que ese óleo del año 89 algún día pueda estar en el museo que deben dedicarle ya en Jerez de la Frontera. Bueno, hemos visto a lo largo del programa un premio que es este que tenemos aquí. Bueno, este premio que nos ha dado al canal 24 Horas la Universidad de Alcalá de Henares, el premio Cygnus 2023. Unos premios que se dan anualmente en el Paraninfo, donde se celebran acontecimientos importantes con la presencia de Enrique Cerezo, de Luis Cobos, de muchos grandes. Premiado Carlos Saura por esta maravillosa última obra que ha hecho, Las paredes hablan. También ha habido premio especial para la actriz Laura Galán por Cerdita, la película Los renglones torcidos de Dios, Eduard Fernández, y especialmente, y aquí es donde vamos, premio especial para el canal 24 Horas, un premio especial que recogió la directora del canal, Cristina Onega, agradeciendo esa labor, el reconocimiento especial por la labor de servicio público de calidad, y escuchamos a Cristina. Muchas gracias al jurado, a Cygnus, a la Universidad de Alcalá de Henares, por este reconocimiento que nos hace especial ilusión en el canal 24 Horas, pero sobre todo nos da mucha fuerza, mucha gasolina para seguir contándoles cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, todo lo que ocurre fuera y dentro de España, y hacerlo siempre con vocación de servicio público. Así que muchas gracias y todos a ver el canal 24 Horas. Bueno, nos vamos a ir. Este programa me vais a permitir que está dedicado a mi madre, porque a mi madre le hubiera gustado muchísimo ver este programa. Era una fan absoluta, devota de Lola Flores. Se peinaba como ella también. Bueno, mamá en el cielo, seguro que has disfrutado este programa. Y bueno, nos vamos a ir con una canción que todo el mundo la canta, y es una canción mítica. Lo que quiero es que me coma el tigre, lo que quiero es que me coma el tigre, lo que quiero es que me coma el tigre. Hasta la semana que viene aquí en Secuencia de 24. David Felipe, Guillermo Balmori. Hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Centenario de Lola Flores, un mito, una leyenda. Hemos repasado su trayectoria cinematográfica, pero siempre nos quedará el arte de la faraona. Lo que quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es de rosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el arco, me tiro en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el arco, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en mi casa pa' que no me vea. El tigre se sale del río, se mete en mi casa, uy, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, uy, mi carne está buena.